Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Javisame. Bueno, el tema de hoy vamos a aprender sobre los atajos de teclado más importantes de la computadora. Este video va a estar dividido en 3 secciones, los cuales vamos a trabajar primeramente con el atajo, los atajos para Windows, seguidamente para Microsoft, Word y para finalizar los atajos para Internet. Bueno, vamos a empezar con el primer atajo. Atajo número 1 es, por ejemplo, vamos a presionar Windows más las teclas de desplazamiento, por ejemplo la de la derecha, mantengo presionado Windows, ahí está, hacia arriba, se maximiza todo, a la izquierda, hacia abajo, hacia arriba otra vez que aparezca, derecha y hacia arriba maximiza todo. Atajo número 1. Vamos por el atajo número 2. Vamos a presionar Alt más tabular, entonces presiono Alt más tabular, ahí está. Me paseo por todas las aplicaciones que están abiertas. Por ejemplo, si me quiero quedarme en la segunda aplicación, suelto y se abre esta. Nuevamente presiono Alt más tabular, por ejemplo ubico en la quinta, ahí está. Ahora seguimos con el tercer atajo. Vamos a presionar Windows más la tecla D. Entonces presiono Windows D, minimiza todo y se me muestra el escritorio. Ahora, si quiero regresar a la aplicación abierta, presiono otra vez Windows D y me regresa. Cuarto atajo. Vamos por Windows M. Similar al anterior, pero esta vez ya no puede regresar. Por ejemplo, presiono Windows M. Listo. Y otra vez presiono Windows M y ya no regresa. Ahora, si queremos un atajo para cerrar aplicaciones, por ejemplo, esta aplicación está abierta, Brackets. Lo que presiono simplemente es Alt F4, se cierra. Se cerró. Por ejemplo, si cierro en esto, Alt F4, cerré. Listo. Siguiente atajo. Vamos por Windows L. De repente queremos bloquear la pantalla. Presionamos Windows L y listo. Pantalla bloqueada. Eso es en cuanto a atajos de Windows. Ahora, siguiente sección, vamos por atajos en Microsoft Word. Bueno, para ello tengo abierto el Word acá. Ahí está. Estoy acá en la parte final de esto. Si quiero dirigirme simplemente al inicio de la línea, presiono inicio. No, el inicio. Y si quiero dirigirme al final de la línea, presiono la tecla fin y ya está. Por ejemplo, si me encuentro acá, inicio, primera línea, fin, al final de la línea. Siguiente atajo. Si quiero presionar, si quiero seleccionar, por ejemplo, esta sección. Si quiero seleccionar toda esta línea, por decir, o de cierta parte, o desde el puntero del mouse hacia la izquierda o a la derecha. Por ejemplo, entonces presiono, si quiero seleccionar un atajo más sería Shift más la tecla inicio. Entonces me selecciona desde el puntero hacia el inicio. Pero si quiero desde el puntero hacia el final, presiono Shift, fin. Siguiente atajo. Vamos a presionar Control B para hacer una búsqueda en Microsoft Word. Por ejemplo, si elijo la palabra, COVID, me muestra todas las palabras remarcadas en amarillo. Siguiente atajo. Voy a presionar Control U para hacer un nuevo documento directamente, por ejemplo. Control U, nuevo documento de Word. En este documento de Word voy a hacer el siguiente atajo presionando Print. ¿Para qué sirve? Para capturar pantalla. Por ejemplo, voy a dirigirme a este documento de Word y presiono Print. Me dirijo otra vez al nuevo documento y presiono Control V y ya está. Acabo de hacer una captura de pantalla del documento anterior. También podemos hacerlo de la siguiente manera. Vamos a insertar, captura de pantalla y me dirijo a recortar pantalla. Recortar pantalla solamente voy a seleccionar lo que quiero recortar. Por ejemplo, de esta manera. Ahí está. No solo esto, sino puedo abrir, por ejemplo, de repente esta imagen. Puedo recortar esta parte de acá. Simplemente me dirijo al nuevo documento, insertar, captura pantalla y recortar pantalla. Acabamos de terminar ya con los atajos de Microsoft Word. Ahora vamos a trabajar con los atajos de la tercera sección, que es los atajos para Internet. Entonces me dirijo a Internet. Por ejemplo, acá tengo abierto mi página web, javisame.com.
Lo que voy a hacer es los atajos siguientes. Entonces presiono Control F, hago esta búsqueda. Por ejemplo, si escribo Javi Same, también se remarca de amarillo. Es en cuanto a búsqueda. Siguiente atajo sería seleccionar. En lo que es internet, vamos a presionar Control A. Vamos a seleccionar todo. O también, si tenemos un PDF abierto y presionamos Control A, bueno, se selecciona todo el contenido del documento PDF. Pero ese es en internet. Pero si fueras en Windows, simplemente sería, voy a crear una carpeta, Control E, seleccionarías. Siguiente atajo sería acercar o alejar, sería Control más. Control más, acercamos, y Control menos, regresamos. Otra vez Control más y Control 0 regresaría a su estado normal. Por ejemplo, Control más está en 135%. Ahora, si queremos regresar a su estado normal, Control 0, listo, queda en 100%. O también menos, por ejemplo, Control menos está en 75%. Control 0 regresa a su estado normal. Siguiente atajo. Lo que vamos a hacer es acercarnos donde se encuentra el puntero del mouse. Por ejemplo, acá. Vamos a presionar Windows más. Otra vez Windows más. Hace un acercamiento de pantalla. Windows menos, obviamente se aleja. Y Windows escape para escapar de la lupa de acercamiento. Vamos a probar también, por ejemplo, en este ejemplo, voy a presionar Windows más. Ahí está, Windows más. Y Windows Escape, escapas. Listo. Hemos llegado a la parte final de este video. Les invito a suscribirse al canal, compartir en sus redes sociales si les gustó y nada, chao chao.